Hermanos y hermanas, paz y bien. En este cuarto domingo de nuestro itinerario cuaresmal, la liturgia de la Iglesia nos propone el texto del Evangelio según San Juan en su capítulo 3, versículos del 14 al 21. Previo a este episodio, se nos ofrece a nosotros el acontecimiento o el encuentro de Jesús con Nicodemo, aquel maestro de la ley, aquel fariseo que escuchando las palabras del Señor y viendo los signos, se acerca a Jesús con la inquietud de comprender aún más las Escrituras. En el contexto de este diálogo, el evangelista nos ofrece a nosotros una reflexión teológica en torno al acontecimiento de la cruz del Señor. De hecho, en el versículo precedente al texto que hemos escuchado en este domingo, se nos dice que nadie ha subido al cielo a no ser el que vino de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Por lo tanto, el evangelista nos ofrece a nosotros el marco de nuestra salvación. El Hijo de Dios que ha descendido del cielo nos habla de las cosas del cielo y nos habla de estas cosas para que nosotros, escuchándolas, podamos también anhelarlas y ponernos en camino hacia ella. Pero no solamente se nos habla a nosotros de el abajamiento del Hijo de Dios hasta el punto de hacerse uno semejante a nosotros, sino que también se nos anuncia de antemano su glorificación. Luego, nosotros hemos escuchado también en el versículo 14 un pasaje que nos recuerda el libro de los Números, cuando el pueblo, marchando por el desierto hacia la tierra prometida, en un momento particular de esa marcha, es atacado por serpientes y las serpientes empiezan a morder a el pueblo. El Señor pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga como estandarte en lo alto del monte, de modo que todos aquellos que la contemplen puedan ser curados y no mueran a causa de las mordeduras de la serpiente. El evangelista Juan utiliza este pasaje para presentarnos a nosotros el acontecimiento salvador en Jesucristo el Señor. Ya no es la efigie de una serpiente la que nos salvará a nosotros, aun cuando esta en el Antiguo Testamento se presente como modelo o más bien como imagen de salvación en la medida en que Dios ordena que se construya. Ahora, nosotros los creyentes en Jesús el Señor, contemplándole a Él en su gloria que acontece en la cruz, podemos también acceder a esta salvación. Una salvación no solo terrena, sino una salvación que nos concede la gracia de participar de antemano aquí en esta vida de la vida divina. Por ello, queridos hermanos, en este domingo del tiempo de Cuaresma, una vez más se nos invita a nosotros. Si los domingos precedentes se nos invitaba a subir al monte para contemplar al Señor y para entrar en diálogo con Él, ahora se nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús el Señor. Él es el lugar, Él es el espacio de nuestra salvación. Por esa razón, la invitación ante todo es a que también nosotros podamos elevar nuestra mirada hacia el Señor y elevando nuestra mirada hacia Él, podamos experimentar el gozo de la salvación aquí y en el ahora. El texto del Evangelio según San Juan continúa narrándonos a nosotros otros elementos para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La invitación, una vez más, es a no solo elevar nuestra mirada hacia Él, sino a creer en Él, a creer en sus palabras y creyendo en su palabra, a vivirnos como personas redimidas a través de Él. Y podamos también vivir una vida como hombres y mujeres que participan desde ya de esta vida divina que Jesús nos propone. ¿Cuál es la razón de la exaltación de Jesús? ¿Cuál es la razón del misterio de su entrega y de su resurrección que se nos manifiesta en la cruz? El versículo que continúa, que es el versículo 16 de nuestro texto del Evangelio de Juan, nos da la razón, y es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo hasta el punto de entregarnos a su Hijo por nosotros. Hoy, en ese domingo, también estamos invitados a experimentar la gracia del amor de Dios. Y experimentando esta gracia, también estamos llamados a responder a ella
con una actitud de acogida hacia el mensaje de aquel que, amándonos, ha enviado a su Hijo para nuestra salvación. El texto del Evangelio continúa hablándonos acerca de cuál es la razón de esta entrega. Y la razón de esa entrega no es otra cosa más que el deseo de Dios de que todos nosotros, que somos sus hijos, participemos de su vida divina. Es decir, que todos nosotros podamos vivirnos en el aquí y en el ahora como hombres y mujeres salvos en Jesús el Señor. Luego, el texto nos habla de un juicio que normalmente nosotros creemos se producirá al final de los tiempos. Según el Evangelio de Juan, el juicio nos ha sido dado. ¿Y en qué consiste el juicio? En que el Hijo del Hombre ha venido al mundo y muchos no le han recibido, como lo dirá también el prólogo. El texto nos afirma que todos aquellos que hemos creído en Él tenemos ya o gozamos ya de la salvación, y que aquellos que han cerrado su corazón al Señor ahora viven una vida no desde la óptica divina, sino alejadas de Él. Las palabras que nos ofrece el texto del Evangelio es acerca de la condena. La condena de este mundo consiste en la incapacidad del hombre de abrirse a la gracia de Dios. Por ello, pidámosle al Señor que nos conceda a nosotros en este domingo y a partir de ese domingo, en todo el recorrido de nuestro itinerario cuaresmal y de nuestra vida, que nos conceda la gracia de estar disponibles al encuentro con aquel que ha venido para salvarnos, y que nos conceda esta disponibilidad para que, escuchando su palabra, nosotros la acojamos en nuestra vida, creamos en Él y, creyendo en Él, caminemos según sus sendas, de modo que podamos participar y experimentar en el aquí y en el ahora la vida que nos es reservada también para la eternidad, la vida eterna prometida por el Señor. Que el Señor les conceda a todos un santo domingo y, ante todo, que les conceda caminar siempre en su gracia. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día.